Hay una persona que admiro mucho desde todo punto de vista, no solamente su expresividad para narrar un encuentro de fútbol y ganarle a esa máxima de que una imagen valga más que 1000 palabras, y es también su postura en la vida, su filosofía, su forma de profundizar hacia su misma persona, el modelo que ha impuesto de ser humano involucrado, comprometido. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Camilo, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Bueno, venía leyendo un poco algunos apuntes de la hoja de ruta. 32 años hace que estás más o menos en nuestro país, de aquel calabozo donde te fue a visitar Fernando Niembro y Marcelo Arau y Adrián Paenza. Sí, efectivamente, marzo de 1980, un recuerdo al mismo tiempo ingrato, pero también el punto de partida de una etapa increíble, efectivamente, de 32 años, que implican una enorme gratitud por lo que he recibido de la gente en la Argentina y que me hacen estar plenamente involucrado con cada uno de los temas que hacen a la búsqueda de la felicidad de esta sociedad que integro con pasión y, como dije antes, con mucha gratitud. ¿Te acordás ese momento en el que tomaste la decisión? Porque leía como que fue una atmósfera donde te encontraste solo en ese calabozo y teniendo que tomar una decisión se volvió un instante mágico y decisivo en tu trayectoria. El lugar era un poco más grato que un calabozo, eran lugares donde había como 20 presos, las camas uno al lado de los otros. Yo había tenido una pelea y parte de lo que era evidentemente un seguimiento que ahora los archivos que pude conseguir de la dictadura uruguaya constataron, me pusieron por un tema nimio, una pelea común y corriente de las que en Montevideo y Buenos Aires hay 20 por noche, sin una nariz rota siquiera, 27 días preso. Me trajeron de Europa, me tomaron en un avión como si fuera un delincuente y me llevaron a este lugar que era la central de policía. Ahí fue que estaba preso y ahí me visitaron Niembro y Paenza y me encontraron efectivamente muy angustiado porque me sentía observado. Como muestran después esto que vi desde el año pasado, los archivos, efectivamente no tenían una buena opinión de mí. Tampoco es que uno había hecho cosas demasiado importantes. Yo nunca hablé de esos temas porque me parecía una falta de respeto con quienes verdaderamente han padecido la tortura, la desaparición y la muerte en el Río de la Plata. Entonces, siempre conservé esa posibilidad, pero como algo latente, pero sin mencionarlo demasiado, de cuál era la razón fundamental por la que me había venido, que era el agotamiento de la relación, según yo entendía, con el medio en el que estaba desarrollando la tarea. Así que estaba un poco angustiado, y esto fue lo que le dije a Paenza y a Niembro. ¿Lo conocías? Sí, mucho. Sí. Teníamos una muy cordial relación de esa que se establece entre colegas de un país y otro, los partidos internacionales, mis venidas a Buenos Aires, que eran frecuentes, algunas veces ellos en Montevideo, y ahí me dijeron, pero si nosotros te conseguimos a alguien que haga una oferta para que vayas a trabajar a Buenos Aires, ¿te irías? Y yo dije, mañana, me voy mañana, porque estaba preocupado verdaderamente, estaba además mortificado, porque yo me había ido con una gira de Uruguay y me hicieron venir con la amenaza de que si no me buscaban por Interpol, era todo un dislate que no tenía ningún sentido. Y tiempo después, efectivamente, cumplieron con la promesa de que iban a entusiasmar a un productor, Julio Moyano, para que me contratase y me trajera a relatar primero al Mundo y después a Mitre, y ahí empezó esta historia. Te tocó justo la campaña de Maradona, Marzolini, Brindisi en el 81, un campeonato fantástico. Sí. Soltó como una lágrima. Sí, fueron dos episodios afortunados. Uno, que Maradona y Boca se uniesen en una campaña que permitió que las transmisiones tuvieran una gran llegada a los de Boca, porque seguían campaña, y a los de River, para hablar de las mayorías, porque estaban interesados en que a Boca no le fuese bien en ese campeonato. Siempre pasa lo mismo. El otro hecho afortunado era que el Gordo Muñoz, el titán del relato en aquel momento, hacía como nosotros hoy día, no transmitía. Bueno, ahora se transmiten todos los partidos porque se juegan a distinto horario, pero cuando iban todos los partidos a la misma hora, el rigor periodístico determinaba que vos fueras con el líder, por ejemplo, y podía ser Argentino Junior. Entonces vos estabas transmitiendo, el Gordo transmitía Argentino Racing, y yo estaba en la Bombonera con Boca
El primer gol fue con Talleres, ¿no? La soltó como una lágrima. Claro, entonces esto nos daba una repercusión muy importante, que era lo que nosotros buscábamos. Sport 80 estaba instalado como un programa muy interesante, muy valioso, que es una bisagra. Un equipazo de nombres notables, pero era un programa a las 7 de la tarde, deportivo, y querían imponer una transmisión. Necesitaban un buen relator, pensaron en mí, y creo que fue el origen de las transmisiones el hecho de que yo estuviera dispuesto a venir por esa invitación que me hicieron. Pero vine con un contrato por un año nada más, o sea que yo marco como un hecho afortunado el haberme podido instalar con rapidez en el oído de la gente. Merced a eso que señalaba, seguir mucho, no todos los partidos de Boca. Si no era Boca, era River. Si el gordo iba a Boca, nosotros íbamos a River. Le disparábamos para poder captar audiencia. Transmitimos varios partidos de River, pero hacia el final, cuando se decantó el campeonato y Boca tenía, igual que Ferro, las posibilidades de ganarlo, nos dedicamos a esto y fue de mucha suerte poder en apenas unos meses instalarme, no digo en el corazón porque eso vino después con el gol de Diego, presumo, a los ingleses, pero sí en el conocimiento de los oyentes de radio en la Argentina. Terminó saliendo un disco de aquella campaña, lo tengo todavía, lo conservo. Sí, lo sacó Canal 7. Canal 7 sacó un disco con la mayoría de los goles, creo que todos los goles, no me acuerdo bien ya, pero fue como una especie de ratificación de que me había ido bien. Para mí era muy importante porque si no me tenía que volver con el caballo cansado a Uruguay, donde asumía esos riesgos que fueron los que me empujaron hacia aquí. ¿Por qué nunca volviste a Uruguay? Perdón que tutee, Víctor Hugo. Pero Camilo, vuelvo, me hace muy bien. A la gente de edad hay que tutearla. Yo tenía un amigo peluquero que tuteaba a las mujeres grandes y yo le decía, ¿cómo te animás, Pedro, a tutearla? Y dice, bueno, sabes lo que le gusta a ella, que lo haga. Las hace sentir más jóvenes. ¿Por qué no volví? Sí vuelvo, muchas veces. He hecho programas de televisión sobre todo, alguna vez alguno de radio. He hecho... No afincarse así. Y en el año 99 yo estuve dispuesto a irme a vivir a Punta del Este y estar relatos de fútbol los fines de semana en la Argentina y algún programa o de televisión y o de radio en Uruguay entre semana. Equidistantemente, Punta del Este, que es un lugar uruguayo, pero un anclaje argentino, como se sabe. Y yo tenía un programa muy importante de televisión y justo me pidió el Frente Amplio que hiciera la campaña o participara de la campaña política, lo hice, y esto me generó una gran confrontación con la derecha uruguaya sobre todo, que me estigmatizó muy fuerte con cientos de cartas que determinaron además que el canal me levantara el contrato, el aprecio y todo lo demás. Me ponían una alfombra roja en esa época, me quitaron la alfombra y me hicieron entrar, exagero claro, por la puerta de atrás. Y se rompió el encanto que tenía para mí el proyecto de trabajar al mismo tiempo y de una forma intensa en los dos países. Esta es una de las razones. Me tomé, Víctor Hugo, la molestia, en cierto modo fue una molestia, de leer el libro Converso de Pablo Sirven. Y la verdad estoy sorprendido de que un libro haya basado toda su elucubración en un mail anónimo que lo da como puntapié inicial, donde hacen coincidir que teóricamente tu fortuna sería igual a la que un mail decía que habrías recibido un dinero del gobierno. O sea, esa nube de incertezas le da puntapié inicial a un libro sobre tu vida. Sí. ¿Lo has leído? No porque no leo ni lo que yo mismo escribo después que ha ocurrido. Los hechos de ayer son muy de ayer en general, en la vorágine en la que estamos. Cuando algo sé que me puede afligir, doler, ofender, aguanto la atacada, como cuando sale cosas en los diarios. Yo he juntado, ¿qué es este libro? He juntado más de 1000 páginas escritas por La Nación, por Clarín, por Perfil, contra mi persona, más los portales, los programas de televisión. Entonces, pones el cuerpo ese día y al otro día ya es un día en el que pasó el momento y lo he aprendido. Se engrosó un poco la piel. Por otra parte, en líneas generales, en el vientre de lo que han dicho de mí va la propia desmentida, por lo que vos estás diciendo ahora, por ejemplo. Y la aflicción ha sido cada vez menor en la medida en que no han conseguido credibilidad
frente a la gente, salvo la que por odio se pueda inspirar en jugar a que les creen. Porque es impensable la forma en que alguien te daría 10 millones de dólares, la elección de esa persona, cuánto valen otros que sí son comprables, quizás si empezás a regar de dinero, ¿cómo se lo das? ¿En una caja de zapatos? ¿Lo pones en el exterior? Claro. ¿Cómo es que no lo saben los otros funcionarios? A mí me ha hecho mucho bien eso. Me da una aureola de víctima que yo no quisiera, pero que la tengo frente a mucha gente. Y sobre todo, ¿sabes quién es, Camilo? Los jóvenes y los tipos como vos. Porque al saberse que esto es imposible, pero al mismo tiempo ser víctima de una infamia de este tipo, el respeto es más grande. La gente del gobierno, con la que yo no tengo trato, yo me doy cuenta que tiene por mí una buena consideración. ¿Cómo no lo van a tener? Si ellos saben que por algunas posiciones, sobre todo lo que se refiere a la ley de medios, papel prensa, el fútbol para todos, yo me he ganado estos terribles enemigos, que son tan obstinados, tan pertinaces, tan dañinos, tan malignos en lo que hacen, que pueden destruir a cualquier persona. Entonces, por mis convicciones, yo me he expuesto a que ellos me trituren. Y al mismo tiempo, la gente de gobierno sabe como ninguna otra que yo no he recibido nada más, que no recibiría nada, lo saben muy bien. Y los jóvenes que están cerca de la política saben esto. Cada vez que hay un corrupto entre nosotros, siempre se ha sabido, aunque no se pueda decir. Los que han recibido dinero, los que están comprados, o los que se venden fácil, teniendo determinado tipo de participación con las corporaciones, pero muchas veces también de alguna forma directa o indirecta con los gobiernos en distintas épocas. Entonces, saber que estoy limpio, los demás, me hace mejor a los ojos de ellos. Si no hubiera ocurrido esta patraña, bueno, me verían como corresponde un periodista que a veces acierta y a veces no, con muchos defectos y con alguna virtud, con mucha libertad, cosa que se nota. Cualquiera que me oye hablar sabe que yo no tengo nunca nada detrás, por el contrario, donde sospeche que alguien puede pensar que tengo algo detrás, ya lo confronto. Yo no me llevo bien con las empresas con las que trabajo, me han echado esas empresas, siempre estamos en el tira y afloje por los contratos. Siempre se dice que te vas de Continental. Se sabe que yo no me llevo bien con el juicio político de Prisa ni de Continental sobre la actualidad. Antes, ahora y siempre seguramente las cosas van a ser así. Y eso creo que me ha ayudado a la consolidación del prestigio frente a quienes pueden mirarme sin odio. El que te mira desde el odio político, desde una derecha cavernícola, obcecada, que necesita tener un argumento. Porque lo notable es que todo lo que ocurre de crítica con mi vida se evaporaría apenas saquen el dinero. Porque hasta si hubiese habido un cambio, cosa que yo discuto enfáticamente, porque la pelea con los grupos hegemónicos la mantengo hace 25 años y en una pavorosa soledad durante mucho tiempo. Además, vos decís que no es que vos apoyás al gobierno, ahora el gobierno te apoya a vos. En algunas cosas, yo también apoyo al gobierno en otras que me han parecido muy buenas y tengo cosas que le reprocho al gobierno, varias, importantes. Algunas de ejemplo. La ley antiterrorista, la ley de las ART, el haberle pagado al CIADI, esto es recientemente, el no hacer nada por una ley de despenalización del aborto, un gobierno que se piensa progresista. Para citarte algunos de los ejemplos más gruesos y algunos hechos menores. Los gobiernos tienen a favor y en contra. Salgamos del gobierno argentino, digamos Obama. Vos decís Obama, el que tiene la ley de salud, el que subvenciona a los que no tienen nada en los Estados Unidos, lo aplaudís. Entonces sos partidario de Obama. El mismo Obama es el comandante de las fuerzas que quieren invadir Siria en un hecho tan reprochable y vos estás en contra de Obama. Hoy te sentía elogiando esa frase de René Joglar, el líder de Calle 13, que decía que mucha gente va a morir a la guerra por una información falsa. Así es. Entonces vos podés estar con Obama hacia adentro de los Estados Unidos y contra Obama hacia afuera de los Estados Unidos, para decir algo bastante grueso. Lo mismo ocurre con el gobierno. Estuve por izquierda, no por derecha, pero estuve contra la 125,
de una manera no obsesiva, pero me manifesté en contra de algo que me parecía trataba de una manera igual a los desiguales, principio casi marxista, si se quiere. No advertí que había una lucha de otro tipo en el trasfondo, que creo que el gobierno la fue encontrando sobre la marcha, y que determinó que yo estuviese en contra. Inmediatamente vino lo de las AFJP, estuve rotundamente a favor. Entonces, había estado en contra del gobierno por Botnia, pero había estado a favor del gobierno por pagarle al Fondo Monetario Internacional y por romper con esa hegemonía del fondo. Había estado a favor, por supuesto, del tema de los derechos humanos. Siempre hubo cosas a favor y en contra. A mí Kirchner me ofreció la presidencia de ATC al cabo de su primer año de gobierno. No Kirchner, sino su vocero, amigo, Núñez. No, Kirchner estaba en la puerta. Si abríamos la puerta estaba Kirchner, yo no me animé a conocerlo, nunca lo traté a Néstor Kirchner. Lamentablemente, me hubiera gustado, ahora que veo la película un poco más completa. Pero yo soy tímido. Y cuando él me dijo... Se nota. Me dijo, ¿querés conocerlo? Digo, no, deja, te estoy diciendo que no, una oferta. Además tenía miedo de que frente a la importancia que tiene un presidente, yo cediera aquello a lo que estaba diciendo que no, yo no quería presidir ATC porque no me siento capaz, porque me daba miedo, porque tenía que renunciar a cuestiones periodísticas muy importantes. Pero fíjate que no tendría yo una visión tan profundamente negativa para que me ofrecieran esto. Después vino lo de Botnia. Y lo de Botnia a mí me parecía que era tomar un tema internacional para la política interna. Me parecía que era injusto. No estaba de acuerdo con lo que el gobierno argentino decía y también confronté. Yo no sé si tengo razón o si la tenía, pero sí sé que me animaba la más transparente de las presentaciones periodísticas que yo podía hacer al respecto. En consecuencia, si vos sacás el dinero y decís, cambió, ponele que cambió, y 6 millones de personas cambiaron entre septiembre del 2009 y octubre del 2011 en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner tenía el 22% de aceptación en el 2009 y tuvo el 54% en las elecciones. Ahí tenés 5 millones de personas que cambiaron de parecer. ¿Qué tendría de malo? Por eso es que le ponen el dinero. Porque como cambiar en sí mismo no tiene nada de malo, porque solo no cambian los necios si aprecian otra verdad distinta a la que han creído y lo hacen de una manera fundamentada. Como esto es tan posible y tan aceptable de cualquier ser humano, le tienen que poner el dinero. Por eso los 10 millones de dólares, que es un mail nacido de las entrañas del mañetismo, sacado de unas usinas de la infamia que yo conozco de afuera, que tienen ellos en la calle Perú el 700, de donde salían todas estas cosas y después las potenciaban de la manera en que el libro intentó hacerlo. ¿Y te imaginás en algún momento que se te generase un cambio de escenario o de pensamiento o de lo que fuere al estilo de La Nata? ¿Cambiarías como cambió La Nata? ¿O ese tipo de cambio? De haber enfrentado a alguien y luego trabajar para ese alguien. Un gobierno produce hechos distintos, a favor y en contra, que te sitúan a favor o en contra. La ley antiterrorista duró una semana la discusión. Si hubiera durado 3 meses parecería que yo era un enemigo del gobierno, porque para mí esa gestión del Gafi es desdorosa para el gobierno en la aceptación de la ley antiterrorista. Por más que ahora pueda aparecer alguna utilidad por el lado de Svatela, de la UIF, que sea interesante, pero sigue siendo una ley que este gobierno, si se volviera loco, u otro gobierno, pueden aplicar de una manera muy peligrosa para la gente, para las libertades de la gente. La pregunta era... La pregunta era si podría llegar a cambiar de la manera que La Nata cambió. Entonces, un gobierno produce hechos distintos, frente a los cuales vos te posicionás. Yo puedo tener una simpatía general por el Frente Amplio, pero si no vota, si Tabaré veta la ley del aborto, yo estoy en contra de esa decisión y a favor cuando el PP la acepta, como ocurrió después. Entonces, frente a esa producción distinta de hechos de parte de los gobiernos, yo creo que es posible que vos tengas posiciones diversas. Ahora, ¿qué puede haber hecho distinto el Grupo Clarín o Mañeto
para que vos lo vieses como el diablo antes y luego como el santo de la espada, es una cosa más difícil de entender. Por lo menos me permito decir esto con alguien con el que yo compartí tantas veces criterios que estaban muy enconados con el Grupo Clarín. Era un llanero solitario en algún momento. ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora qué es? No es fácil explicarlo, no es fácil entenderlo. Yo me resistí, a mí me provoca mucho dolor lo que él ha intentado. Él ha sido prologuista o ha puesto la firma en la contratapa de estos libros que escribieron sobre mí y que han salido de las entrañas. Me ha dedicado programas y etcétera. Y vos sabés que a mí me cuesta de todas maneras. Solamente ante un gran enojo y un gran dolor pude decir algo, porque si yo tengo un amigo, él no era mi amigo, pero era un tipo con el que me sentía cómplice y compinche, me parece que habla mal de mí, que yo después salga a decir, aunque sea por motivos periodísticos, algo demasiado duro. Entonces siempre me mantengo en una posición más bien defensiva que ofensiva respecto a la nata. La vida dirá, somos hojitas en el viento. A mí no me importa Jorge la nata, pero no me importa no peyorativamente, no me importa de la misma manera que no importo yo. Somos hojitas en el viento, lo que importa es Mañeto, lo que importa son los Aguier, que son los que van a estar siempre detrás de cada uno de los periodistas. Poner la mirada en la nata es desviarla del verdadero objetivo, el que se queda con todo, el personaje nefasto, el diablo de todo esto. Se llama Héctor Mañeto, ya que estamos hablando del Grupo Clarín, y todos los que lo acompañan como cómplices. Mañeto es el hombre que, mucho antes de la nata y de mí ser trascendentes para alguna parte de la población, empujó a Alfonsín a su frustración en el primer gobierno democrático para reunirse el 12 de junio de 1989 con Menem en La Rioja para resolver qué era lo que iban a hacer en la segunda década infame que la Argentina ha padecido, que es la de los años 90. Entonces, discutir por los periodistas que vamos y venimos, cuando estemos muertos, la nata, yo y Mañeto sigue vivo, porque no es una persona, es un símbolo de poder, de un poder que le hace mucho daño a la gente, que ha costado vida, trabajo, sueños a la gente. Todo esto, y no lo digo sin darme cuenta o sumando palabras, todo esto ha sido el perjuicio que nos ha provocado. A través de la nata o a través de González, se ha quedado con todo siempre, se quedó con los gobiernos dictatoriales, humilló a los gobiernos democráticos, los ha puesto a su servicio y ahora está en tren de querer ser el gran elector nacional del próximo presidente. Ese es el personaje. Usa gente, le paga a gente, compra gente, seduce a gente desde el poder. Nunca sabes si es la plata o la seducción del poder. Pero cambiar el objetivo, discutir en torno a cada uno de los periodistas que ellos tienen en el grupo, es una pérdida de energía. Yo la energía la quiero volcar con los Mañeto y con los Aguier, que son personajes que pasan un poco más inadvertidos, pero que también aportan enormemente a la gran pelea de los medios liberales al servicio de corporaciones económicas que han devastado no solo la Argentina, sino América Latina en general, y que son los que después destruyen personas. A mí han intentado destruir. Vos nombrás el autor del libro. ¿Qué me importa el autor del libro? A mí me importan los que van a estar siempre, los que son un sinónimo de poder. Cuando no están ellos, estarán sus hijos y seguirán pensando lo mismo. Vienen desde el fondo de la historia. Si vos leés a Lettieri, lectura reciente, en lo que le hicieron a Irigoyen en 1930, desde La Nación, desde la prensa, es lo mismo que después le hicieron a Alfonsín en el 86, y es lo mismo que intentan hacerle ahora a este gobierno. Cuando no les sirve a los propósitos de ellos, cuando no haces lo que ellos te dicen con sus políticas liberales, te destruyen y que pase el siguiente y lo deciden ellos. Entonces, yo deploro un poco defraudar la respuesta un poco más vendedora de decir algo fuerte
desdoroso, en el que dude de la honorabilidad o de lo que la nata hace. Prefiero muchísimo más hablar de los enemigos, no míos, sino de la gente, del pueblo, los que quieren manejarse de acuerdo a sus lineamientos económicos, liberales, neoliberales, libremercadistas, que siempre han tenido. Cuando digo la nación, digo Mitre, aunque ahora los mitres son los bustos que están en los pasillos, siempre hablamos de los mitres cuando hablamos de la nación, son los Aguirre ahora. Ellos son los que llevan adelante la política del diario, que ha hecho tanto daño en mi vida, o por lo menos han intentado hacer tanto daño en mi vida. Cuando alguien duda de mi honor, yo sé que han estado ellos detrás, como los grandes ejecutores de la destrucción de mi persona y de tantas otras personas, de los políticos, de la clase política en general, esa tonta, torpe clase política que de rodillas ante ellos porque consiguen una nota o consiguen estar en el estudio de TN, atenta contra la clase política, contra lo que ellos mismos son, hasta que mañana ellos sean las víctimas de estos mismos cuando ya no les sirvan. Como Menem, que le dio todo, la primera privatización arreglada el 12 de junio de 1989, se la dio a Mañeto. En 1992 Menem proclamaba que estaba arrepentido de todo lo que les había dado, porque ya sentía el poder destructor que ahora estaba ejerciéndose sobre él, que pensó que lo tenía para siempre, como todos los tontos políticos que creen que el poder mediático lo van a tener para siempre, cuando los poderes mediáticos ni siquiera son solo poderes mediáticos, sino son poderes económicos que representan intereses económicos, siempre van a ir contra la clase política apenas los políticos no satisfagan las inquietudes y los deseos y los intereses de ellos. Muchas gracias, Víctor Hugo, qué clara que la tenés. Me fui un poquito largo. No, pero mucha claridad, mucho... Entenderás que estos temas no son para una frase. Muchas gracias a vos. Me encanta, muchas gracias.